Muy buenas tardes, bienvenidos a Biología Sin Fronteras, un programa virtual científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. Esta tarde tenemos la compañía del colega biólogo, maestro en ciencias, Hans Ramón Quiroz Ruiz, quien va a disertar el tema sobre el dolor CP. Hans ya es un profesional egresado de la Pedro, ya anteriormente nos ha visitado y también ha colaborado con varias charlas. Quiero una vez más reiterar al público que me escucha, ¿no? A aportar con sus conocimientos, con su experiencia, ya sea una charla, un taller o un curso breve si quieren dictar a través del programa Biología Sin Fronteras. Biología Sin Fronteras es un programa creado por exclusiva iniciativa del señor decano de la facultad, profesor magíster Jorge Chanamé Céspedes, que justamente ve en los programas como Biología Sin Fronteras la difusión de la cultura, la difusión de la ciencia y la difusión de la tecnología. Compartir, discutir el conocimiento, compartir el conocimiento. Bueno, en esta oportunidad voy a dejar con ustedes a Juan Ramón para que nos dé su charla y luego al final podemos hacerlo. Mientras, si ustedes creen conveniente, pueden ir colocando en el chat ya sus preguntas para el final, cuando ya termine, pueda absorberlas. Muy bien, los dejo en compañía de Hans Ramón. Ok, buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer al estimado profesor Pedro Chimoyefio por la oportunidad de esta ventana para conversar un poco de lo que se conoce, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Un momento. ¿Se logra visualizar? ¿Se visualiza? Sí, perfectamente. Bueno, entonces para empezar, nuevamente reiterar mi agradecimiento al profesor Pedro, y pues vamos a conversar algunos aspectos de las pruebas en laboratorio que se realizan actualmente para detección de SARS-CoV-2 en el marco de la pandemia. Quien les habla es Hans Ramón Quiroz Ruiz. Soy biólogo egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tengo una maestría en salud pública, una segunda especialidad en genética y biología molecular y también un diplomado de posgrado en epidemiología. Actualmente me desempeño como analista de diagnóstico molecular en el Laboratorio Referencial de Salud Pública de Direza, Cajamarca. Y bien, lo que vamos a conversar hoy día es el tema que se ha denominado valor CT de la PCR en tiempo real para SARS-CoV-2, un valor que importa o no. Ok, para empezar, en primer lugar hay que posicionarnos con unas cifras actuales de la COVID-19. Una consulta realizada el 9 de este mes en la página de la Johns Hopkins University, más o menos indica que hay 449.958.000 casos de COVID-19, de los cuales más de 6 millones de casos de muertes son atribuidas por esta enfermedad. Y para el caso de Perú, la última actualización que yo he consultado ha sido el 2 de este mes, y pues se indica que hay más de 3 millones de casos de COVID-19 que han sido diagnosticados, sea por PCR, por pruebas antigénicas, de los cuales aproximadamente más de 210.000 han fallecido a causa de esta enfermedad, con una letalidad calculada cercana al 6%. Entonces, esta cifra evidentemente nos lleva
a decir que la pandemia como tal ha tenido o tiene una magnitud de proporciones históricas con graves efectos en la salud pública global. Pero, ¿cómo es que se diagnostica la COVID-19 como tal? Actualmente, pues, conocemos hasta 3 tipos de pruebas diagnósticas. El primero que vino al mercado fueron los test o las pruebas rápidas basadas en anticuerpos, que pues determina la presencia de anticuerpo IgM o IgG, dependiendo del estadio de la enfermedad como tal, pero que realmente no es útil para diagnosticar el inicio de la enfermedad como tal. Luego tenemos las pruebas basadas en detección de antígenos, que pues están diseñadas básicamente contra los antígenos del SARS-CoV-2, principalmente la proteína Spike, y pues indican infección activa de la enfermedad. Si tú te realizas una prueba antigénica y esta sale negativo, significa que no fue detectado el antígeno, por lo tanto no hay el virus y por lo tanto no tienes infección. Eso es lo que implicaría una prueba antigénica y, como reitero, son altamente eficientes pero con infecciones activas. El inconveniente de las pruebas antigénicas es que podrían presentar reacciones cruzadas con algunos otros coronavirus. Y luego tenemos a las NATs, que son los test basados en la amplificación de ácidos nucleicos. Entre ellos, las más utilizadas pues son la LAM y la PCR en tiempo real con transcripción reversa. Entonces, los test que son basados en amplificación de ácidos nucleicos suelen ser más sensibles y más específicos, ¿no? Pero siempre y cuando se realicen en circunstancias ideales, ¿no? Ahora, entre esta gama de pruebas que tenemos en el mercado, hay algunos inconvenientes que se presentaron usualmente en el pico de la pandemia y que poco a poco se han venido resolviendo. Algunos de esos problemas era que se tenía poco acceso a reactivos o consumibles, por ejemplo, para el caso de las PCRs, y que había pruebas poco precisas, es decir, muchas pruebas en el mercado, pero pocas de ellas que realmente estaban validadas. Y eso, pues, se evidenció al inicio de la pandemia. Yo recuerdo especialmente con las pruebas serológicas, las de anticuerpos, que tú hacías a un paciente con una prueba de una marca y te salía quizá IgM. A ese mismo paciente le hacías con otra marca y te salía negativo. A ese mismo paciente le hacías con otra marca y te salía IgG, IgM. Entonces, hubo una gran variedad y muchas de ellas no tenían una validación estricta como tal. Entonces, enfocándonos en las pruebas de detección de ácidos nucleicos, pues vamos a conversar sobre la PCR en tiempo real, que se ha descrito como el gold estándar para el diagnóstico de este virus, el SARS-CoV-2. Y como ya nosotros conocemos, el SARS-CoV-2 tiene un genoma que va de 28,8 de 29,8 a 29,9 kilobases, ¿no? Y pues presenta hasta 10 marcos de lectura abiertos, de los cuales el ORF1 hasta el ORF2 representan casi 2/3 del genoma del virus. Y el ORF2 al 10 codifican las proteínas estructurales que ya nosotros hemos escuchado alguna vez, la proteína S, la E, la M y la N, ¿no? A partir de estas que se han diseñado distintos primers dirigidos a los genes, entre ellos el gen E, el gen N, el ORF1AB. Y hay distintas combinaciones de kit con estos targets diagnósticos.
Algunos de ellos hacen un screening inicial, tomando, por ejemplo, el gen E, y luego una prueba confirmatoria con los distintos otros genes. Ok, entonces, como ya conversamos, hay algunos genes que son los genes objetivo, por así decirlo, de la PCR en tiempo real para SARS-CoV-2, y hay que recordar que pues el virus, el SARS-CoV-2 es un virus que tiene ARN. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es hacer la extracción de ese material genético, de este ARN, que puede ser por distintos métodos. De entre ellos, por ejemplo, una extracción en columna de sílica, o puede ser una extracción con perlas magnéticas, o incluso se ha descrito en la literatura que las técnicas con extracción libre, es decir, sin extracción, también tienen altas tasas de correlación y son efectivas para la detección del SARS-CoV-2. Entonces, teniendo el ARN monocatenario, en este caso del virus, se realiza una transcripción reversa para obtener el ADN complementario y luego la PCR en tiempo real. Hay un esquema que es bien sencillo en realidad de explicar, en donde se esquematiza. Por ejemplo, tenemos el ADN complementario. En la flechita roja tenemos a los primers posicionados y corriente abajo del primer tenemos a una sonda. En este caso se esquematiza la sonda Stackman, que tiene dos fluoróforos. Un fluoróforo reportero, que lo vemos con una R, que es el dador de energía, y un fluoróforo apagador, ¿no? Que es el aceptor de energía. Entonces, cuando actúa la polimerasa como tal, hay que recordar que la polimerasa tiene su acción como exonucleasa también, rompe esa sonda y entonces el reportero se libera emitiendo energía como tal. Entonces, esta energía es captada por el termociclador y se representa en una señal fluorescente. Hay que recordar que el termociclador para PCR en tiempo real está constituido por dos sistemas ópticos, por así decirlo. Un sistema que excita al fluoróforo y que, como ya hemos visto, se libera la energía, y otro sistema que está basado en canales de detección que detecta la energía emitida y que finalmente se expresa en una curva de amplificación. Entonces, cuando nosotros hablamos de PCR en tiempo real, pues tenemos muchas plataformas para esta metodología, distintas marcas, distintos equipos. También hay distintos kits de diagnóstico y cada uno de esos kits tienen límites de detección distintas. Por ejemplo, algunos kits tendrán un límite de detección de 200 copias por mililitro del virus y eso va a variar, ¿no? Y esto hace que también los puntos de corte establecidos por los fabricantes también varíen entre cada kit. Y sumándose a esto, también se agrega que existen distintos target diagnósticos. Entonces, cada uno de estos puntos, posteriormente vamos a ver que afectan de cierta manera en este valor ST, que ya lo vamos a explicar en adelante. Bien, cuando nosotros hablamos de la PCR en tiempo real, pues tenemos 4 fases definidas como tal. Acá hay una que no está apareciendo, que es la fase basal, donde la señal fluorescente no se puede distinguir de la señal de fondo, ¿no? Pero digamos que hay una señal que no se puede distinguir como tal. Luego sigue una fase exponencial, donde la PCR se realiza de manera óptima y por cada ciclo se sintetizan el doble de amplicones, que eso ya lo conocemos. Luego continúa una fase lineal, donde los reactivos tienden a ser un poco limitantes, y una fase de plateo, donde ya existe una señal saturada, ¿no? de la PCR y
digamos que se detiene como tal. En todas estas etapas, como ustedes pueden ver, hay una flechita que se denomina el cycle threshold o ciclo umbral. Pero realmente, ¿qué es el ciclo umbral o CT? Que lo conocemos, ¿no? El CT no es más que la intersección entre la curva de amplificación o la curva de amplificación de la muestra y una línea umbral que se representa como el threshold line ahí, y que hace referencia a una medida relativa de la concentración del material genético del virus. En otras palabras, cuando yo tengo un CT más bajo, implica que tengo más material genético del virus, por lo que se ha detectado más prontamente. Pero si mi CT es alto, significa que hay poco material genético del virus, por lo que la detección ha sido más tardía. Eso es lo que en la práctica refleja el valor del ciclo umbral o CT. Y es inversamente proporcional a la cantidad de material genético de la diana genética del virus. Entonces, este valor CT en el marco de la pandemia ha tomado cierta importancia porque se ha intentado relacionarlo con algunas características de la COVID-19. Y es un valor controvertido hasta cierto punto. Aquí en esta diapositiva se muestra 6 estudios, los cuales son tomados de PubMed, traducidos automáticamente los títulos, y me gustaría leerlos. Por ejemplo, uno dice, ¿no? El umbral de ciclo de la PCR de SARS-CoV-2 al ingreso hospitalario está asociado a mortalidad del paciente. Ese es un artículo. Tenemos otro artículo que dice la carga viral determinada por el CT en hisopos nasofaringios en el departamento de emergencias no predice gravedad ni mortalidad. Entonces, un poco dos estudios contradictorios. Luego tenemos otro trabajo que indica la asociación entre el umbral del ciclo de SARS-CoV-2 y mortalidad en una cohorte comunitaria. En contraste, otro artículo que dice no hay correlación entre los valores CT y la gravedad de la enfermedad o mortalidad en pacientes con COVID. Otros par de artículos contradictorios. Luego tenemos otro artículo que dice que el valor de diagnóstico del umbral de ciclo de SARS-CoV-2 predice la gravedad, la supervivencia y las secuelas a los 6 meses en pacientes sintomáticos. Y otro paper que se titula Falta de correlación entre el valor umbral del ciclo del SARS-CoV-2 y resultados clínicos. Entonces, como ustedes ven, hay resultados a favor y hay resultados en contra del uso de el valor CT. Es por eso que inicialmente, cuando inicia la pandemia, no se informaba este valor. Es más, en nuestra realidad, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, en las pruebas que eran positivas a SARS-CoV-2 por PCR, no se consignaba el valor CT obtenido en la prueba. Ok. Bien, se ha estudiado la posible importancia del valor CT relacionada básicamente a la progresión de la enfermedad, relacionada a si es útil como predictor de mortalidad, también asociada a gravedad o severidad de COVID-19. También se ha estudiado una posible importancia del CT asociada al menor riesgo de transmisión de infección o específicamente infecciosidad del virus. También para ver si es útil para que un trabajador que está en aislamiento retorne a laborar. También se ha descrito como una técnica complementaria que es eficaz para complementaria a la tomografía computarizada de tórax
en el caso de los pacientes con COVID. Y se relaciona también que los valores CT podrían estar relacionados con la mayor calidad para vigilancia genómica o secuenciación. A su vez, es importante indicar, ya hemos dicho qué significa cuando un CT es alto o cuando un CT es bajo, ¿no? Y en qué escenarios posiblemente los CTs se obtengan con valores altos. Por ejemplo, en una infección asintomática o en una infección presintomática, que eso no implica que posteriormente pueda convertirse en una infección sintomática, ¿no? También se ha descrito que durante la fase aguda de la enfermedad pueden presentarse CTs altos, pero esto básicamente cuando las muestras recogidas son insuficientes o degradadas por mal almacenamiento o manipulación. Por ejemplo, cuando una muestra se congela y luego se vuelve a descongelar y está en eso, podría afectar también. Asimismo, es posible encontrar CTs altos durante la fase de convalecencia de COVID-19 cuando ya la carga viral ha disminuido o está disminuyendo. Entonces, la pregunta ya hemos visto, ¿no? Que hay algunos artículos que son un poco controversiales y que, pues indudablemente el CT es un valor que se cuestiona su utilidad. Y la pregunta sería, ¿por qué se cuestiona la utilidad del CT? Y la respuesta en realidad es cuestionado porque hay distintos factores que influyen en este valor, que van desde los factores preanalíticos o los factores analíticos y los factores post-examen. O si se quiere ver desde otro enfoque, los factores externos al laboratorio y los factores propios del laboratorio y que vamos a pasar a detallar. Bien, cuando hablamos de los factores que influyen en el CT, hablando específicamente de la parte preanalítica, se ha considerado acá tres aspectos principales. El primero de ellos es la técnica de recolección. Se ha descrito que el uso de sprays nasales, el consumo de ciertas bebidas o gárgaras pueden interferir y posteriormente verse reflejados en un valor CT alterado. También es importante que los hisopos utilizados sean de material adecuado. Se recomienda que los hisopos sean de dracón o de poliéster. Entonces, también ha habido en algunos laboratorios que se han tomado hisopados, por ejemplo, con hisopos de algodón. Entonces, esto no es un material adecuado. ¿Por qué? Porque el algodón al momento de vortecear no permite la liberación del material, del virus, hacia el medio de transporte, o también porque pueden tener inhibidores de la PCR y afectar al valor. Otro factor que podría influir es recolectar muestras en condiciones, sin condiciones asépticas, ¿no? Es decir, toma una muestra, pensemos de un paciente positivo, ese paciente de repente estornuda o qué sé yo, y con esos guantes yo no me los cambio y voy y tomo la muestra a un paciente sano. Y por allí hay el riesgo de que yo contamine la muestra de este paciente sano. Por eso que se recomienda el cambio de guantes y la desinfección con alcohol. Otro aspecto relacionado a la técnica de recolección es cuando no se toma una muestra adecuada. Y esto posteriormente se ve reflejado en la etapa analítica. Es decir, que cuando yo tomo una muestra a una persona, al hacer el hisopado yo tengo que arrastrar con ello, o con el hisopo, algunas células humanas, que posteriormente en la etapa analítica en la PCR debería amplificarme material genético humano para yo saber que ha sido una buena toma de muestra. Entonces, si sale una muestra negativa y como control endógeno, control interno endógeno, no me sale el material genético humano, pues indudablemente ese hisopo tiene una mala toma de muestra.
Y también influye el medio de transporte, que el recomendado es el medio de transporte viral. Otro factor que influye, pues, es el tipo de muestra. Se recomienda el hisopado nasofaringio porque es más específico y preciso para el diagnóstico. Además, los hisopados nasofaringios se han descrito con CTs más bajos en comparación de un hisopado solamente de garganta. Es por eso que se recomienda que sean de dos zonas, un hisopado nasofaringio y un hisopado orofaringio, y así incrementar la posibilidad de detección del virus. Pero, por ejemplo, si hablamos del lavado broncoalveolar, este se ha descrito que tiene una mayor sensibilidad respecto a las vías respiratorias superiores que hemos indicado anteriormente, pero pues que en la práctica requeriría un equipo especial para obtener esta muestra y personal altamente entrenado. Y otro tipo de muestra que se ha descrito es la saliva, y que se indica que puede tener una finalidad diagnóstica y pronóstica. Se ha recuperado virus de esta muestra y se ha establecido una correlación, por ejemplo, con marcadores, con algunos marcadores, por ejemplo, lactato deshidrogenasa, en el caso de saliva. Se establece que hay correlación. Otro aspecto que también afecta al valor CT es el tiempo de muestreo y la cinética viral. Recordemos que el virus tiene en el cuerpo, va cambiando, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos muestras del tracto respiratorio superior, estas son más sensibles para la detección del virus en las etapas iniciales de la enfermedad. Pero cuando esta enfermedad va avanzando y va progresando desde formas leves a graves, la carga viral en las muestras del tracto respiratorio superior puede cambiar. Es por eso que se ha descrito una disminución del CT y pues un aumento de la carga viral en el tracto respiratorio inferior cuando hay la transición anatómica del virus y pues hay una mayor gravedad de la enfermedad. También es importante indicar la variación biológica. Por ejemplo, decir alguna persona que es complicado tener un hisopado nasofaringio, quizá por algún traumatismo nasal que haya tenido, entonces es un poco complicado y eso también podría influir. Y lo otro que es muy importante es el transporte que se hace de la muestra y el almacenamiento como tal que tiene que hacerse en cadena de frío. Algunos factores analíticos como tal, ya en el laboratorio, vamos a ver 4 puntos importantes. El primero de ellos es el control interno del kit que se debe tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de un control interno, hacemos referencia a que por cada muestra que nosotros amplificamos, aparte de los targets diagnósticos, debe aparecer un control interno, que este puede ser endógeno o exógeno. Exógeno cuando, por ejemplo, el fabricante del kit te indica, agregue tal porcentaje o tanto volumen, digamos 1 microlitro, 2 microlitros de control interno exógeno, y que eso te va a guiar que tu extracción lo estás haciendo de manera correcta porque al final lo tienes que detectar. Y el otro control interno es el endógeno, por ejemplo, una RNasa humana, por ejemplo, digamos, ¿no? Y que tiene que aparecer en tu lectura final porque evidentemente tiene que haber material genético humano, aparte del virus, ¿no? Entonces, que nosotros no detectemos un control interno, sea endógeno o exógeno, significa que la extracción que estamos haciendo no es la adecuada y que por lo tanto este CT que nosotros estamos obteniendo quizá no es tan fiable o no es el real que podría presentarse en la muestra, ¿no? Y por lo tanto el control interno es un reflejo de la eficiencia de la extracción.
Adicionándose a esto, el tema de que por cada placa procesada lo ideal es que se tiene que contar con un control de extracción, que es muy aparte, para ver si es que hay una contaminación en este proceso, un control de alicotado para ver si la contaminación sucede en la etapa inicial del alicotado, y los controles negativos y positivos, y además un NTC para ver la calidad si es que no hay contaminación en el máster mix usado. Asimismo, otro de los factores que son, creo yo, uno de los determinantes es el tipo de PCR que se utiliza, porque esto va a depender del kit usado. Ya hemos comentado un poquito de esto en las primeras diapositivas. Cuando, por ejemplo, hay un kit de tal marca, este kit va a indicar que su punto de corte diagnóstico, por ejemplo, para el kit SciBio es menor de 40. Para el kit Norgen o Lifotronic va a ser un valor menor de 38, de 35. Entonces, dependiendo del kit usado, los valores CT también varían. Además, es importante los objetivos genéticos, una PCR en tiempo real con objetivos múltiples frente a los que tienen solamente un target diagnóstico. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, 2 genes Diana diagnósticos analizados, vamos a tener CT distintos para cada uno de ellos. Otro aspecto que también influye en el CT es el diseño de detección fluorescente. Digamos, tenemos el primer para el gen N de SARS-CoV-2. Entonces, esto se ha diseñado y se ha incluido en la sonda algunos fluoróforos, ¿no? Pero si es que ese mismo gen se incluye una sonda con otros fluoróforos distintos, entonces también los CTs van a variar, van a aumentar la variación. También el impacto de las variantes, eso lo vamos a ver un poquito más adelante brevemente, y también la variabilidad del instrumento. Cuando yo hago un procedimiento en un termociclador, digamos de la marca Moleray, voy a tener un CT, y si utilizo la misma metodología, pero en otro instrumento, en otro termociclador, voy a obtener un valor distinto de CT. Entonces, eso también afecta. Otro aspecto importante es la pureza de los reactivos. Entonces, ustedes dirán, pero es obvio que en una PCR, más siendo la de tiempo real, que es más sensible, se garantice esto. Claro, y es cierto. Pero hay que tener en cuenta que en la pandemia como tal, en las olas que se denominaban, había una excesiva demanda. Algunos laboratorios procesaban 300, 400, 500, el laboratorio central no sé cuántos procesaba, entonces era una demanda excesiva. Entonces, y al procesar mayor cantidad de muestras y a tener distinto personal, hay un riesgo inherente de contaminación. Es por eso que se adoptan medidas para minimizar este riesgo de contaminación y se realizan controles de calidad periódicos, ¿no? Y otro error que es básico en realidad, pero que sucede, es el error de pipeteo. Imagínense ustedes tener a una persona que está pipeteando para 3 placas de 96 muestras. Entonces, por el apuro, quizá que es una mala práctica, ve en la pipeta que no está el volumen completo, pero por avanzar lo incluye eso, ¿no? Entonces, ese es un error que afecta directamente al valor CT. Y este error, en teoría, se disminuye cuando nosotros utilizamos máquinas semiautomatizadas o máquinas automatizadas. Pero también existen defectos en estas máquinas que igual uno tiene que estar pendiente de esto. Por ejemplo, el equipo OpenTrons que hace de manera semiautomatizada también puede tener errores de pipeteo. De repente pones mal el rack de los tips
y el equipo pues no discrimina eso y sigue jalando a pesar que está mal, ¿no? Entonces, de todas maneras, tiene que haber, se tiene que estar pendiente para evitar este tipo de error. Y pues, lo que dije también es importante acerca de los kits, ¿no? Porque hay distintos kits de PCR en tiempo real y pues que tienen límites de detección distinto y por lo tanto hacen un punto de corte variable entre los distintos kits. Y eso en realidad viene a ser un desafío muy grande que se debe tratar de entender y ver alguna alternativa para salvar que esto influya directamente en los valores CT. ¿No continúa? Ok. Otros factores que influyen en el valor CT. Por ejemplo, el post-examen, ¿no? Lógicamente, tiene que haber personal que está entrenado para lecturas de curvas de amplificación de PCR a tiempo real, porque no toda detección de fluorescencia es positividad. Hay también curvas atípicas que ahí ya entra a tallar el personal analista como tal. Y otros errores son los errores en la interpretación y en la transcripción de resultados, desde el formato físico hacia la plataforma que utilizan los laboratorios. Por ejemplo, en el caso de Perú es NetLab. Entonces, para eso hay distintos puntos de chequeo donde se pueden corregir errores, ¿no? Por ejemplo, el analista que sube el resultado, luego este es verificado por otra persona que es distinta a quien realizó el examen para aumentar la fiabilidad del filtro y detectar errores. Bien, otro factor importante es que no se dispone de material de referencia estandarizado de manera internacional, ¿no? Entonces, eso hace que, pues, no haya una unidad internacional establecida, por ejemplo, para el uso de los valores CT. Y lo que lo comentaba acerca de los kits es que cada kit diagnóstico pone su punto de corte distinto dependiendo del límite de detección como tal. También que algunas plataformas no están diseñadas para interpretación cuantitativa, por ejemplo, cuando sucede, cuando se hace una detección por LAMP. Y también se ha descrito ya que el CT varía entre y dentro de los métodos. Por ejemplo, en un mismo instrumento, en un mismo laboratorio, usando distintos target diagnósticos, puede presentarse hasta una variación de 3 ciclos. Y cuando se realiza un solo método, pero en distintos laboratorios, se espera una variación de hasta 12 ciclos, que es una variación alta en realidad. Ok, entonces, a pesar de todas estas factores que pueden intervenir en el valor CT, se han desarrollado algunos estudios reconociendo estas limitaciones, ¿no? Algunos de ellos asociando el valor CT con mortalidad por COVID-19, quizás el más conocido es el de Maglevy, que incluso motivó cartas al editor de esa revista, digamos, llamando la atención a tener precaución al interpretar estos datos, porque Maglevy revela que hay una mayor carga viral expresado en CTs bajos, están relacionadas con un mayor riesgo de intubación y de mortalidad. Eso es lo que concluyen ese estudio específicamente. Hay otro estudio que indica que la carga viral puede comportarse, expresado en CT bajos, puede comportarse como un predictor de morbilidad y mortalidad de la COVID-19.
Por otra parte, un estudio realizado el año pasado por Mille indica que el valor CT del SARS-CoV-2 y la duración de los síntomas están fuertemente asociados a mortalidad. Esos son los hallazgos específicamente hablando de mortalidad. Y otros estudios que abordan ya, pero desde un tema de severidad, gravedad o severidad de la enfermedad, ¿no? Y realizados básicamente en China. Hay algunos estudios que también se realizaron en Estados Unidos y en Alemania, que encuentran que los casos graves tienen una carga viral más alta. Esta carga viral expresado en CTs bajos, ¿no? Y una persistencia del virus más larga. Asimismo, en algunas enfermedades por COVID, sean graves o críticas, la carga viral se mantuvo constante durante la enfermedad, ¿no? Con valores bajos, que fueron persistentes, bajos en los casos graves y críticos. Asimismo, hay estudios que han relacionado el valor CT de la COVID con algunas comorbilidades. Principalmente se ha descrito el tema de obesidad y también se ha encontrado relación entre la carga viral expresado por el valor CT y el tabaquismo y quimioterapia, ¿no? También hay asociación con hipertensión y diabetes mellitus. Y algunas investigaciones de la relación del ST con marcadores bioquímicos y hematológicos. Por ejemplo, entre ellos se ha mencionado que valores ST bajos se relacionan con niveles más altos de lactato deshidrogenasa y niveles más altos de creatinquinasa y troponina 1, asimismo valores elevados de proteína C reactiva elevada, ¿no? Por otro lado, se ha indicado que los CTs bajos se asocian a recuentos bajos de linfocitos y de células T y mayores recuentos de neutrófilos totales. Asimismo, existió o existe la preocupación del tema de las variantes, ¿no? Si es que las PCRs que han sido diseñadas con los primers para el virus original pierden sensibilidad con las variantes. Y pues hablando en teoría, si existiera una mutación en el segmento de unión del primer a la secuencia, pues esto puede hacer que la PCR pierda sensibilidad y que no pueda detectar a esa variante, si es que, repito, la mutación haya sido en ese segmento de unión. Pero los estudios han indicado que esto prácticamente, como las PCRs actuales son multiobjetivos, una PCR multiobjetivo como tal reduce el riesgo de pérdida de sensibilidad de esta PCR. Bien, esto es unas tablitas que se sacó de una revisión sistemática de utilidad del valor CT, que está posteriormente en las referencias, de estudios, por ejemplo, en cuanto a mortalidad, que se realizó en China con 308 pacientes hospitalizados, y pues que sí hubo una asociación de CT bajo con mortalidad. Asimismo, estudios de progresión de enfermedad, también en China, con 92 pacientes hospitalizados, y se hizo al momento del ingreso al hospital y también se detectó un valor CT asociado a peor progresión de la enfermedad. Los estudios tuvieron significancia estadística. En cuanto a infectividad, también se han realizado algunos estudios. Infectividad entendida como un cultivo viral positivo, ¿ya? Y, por ejemplo, hay un estudio que se realizó en Canadá, donde se tomaron muestras nasofaringeas o endotraqueales hasta los 21 días después del inicio de síntomas, y pues el CT bajo se asoció a los cultivos virales positivos a SARS-CoV-2, con una significancia también estadística.
Por otro lado, también se realiza un estudio en Francia con mayor cantidad de participantes y pues también encuentran que el CT bajo estuvo asociado a infectividad, pero no reportan la significancia encontrada. Sin embargo, detallan que solamente en CTs menores de 34 hubo positividad al cultivo viral y en muestras mayores a 34, pues no se obtuvo cultivo positivo de estas muestras. Bueno, en esta diapositiva son los estudios realizados de la utilidad del CT en casos de gravedad de la enfermedad. Y pues vemos una serie de estudios y lógicamente hay algunos trabajos que, como mostré en diapositivas anteriores, que no encuentran correlación o no encuentran que el CT esté asociado, ¿no? Pero estos son estudios realizados en China, en Alemania, también hay uno de Estados Unidos que se realizó, en donde encuentran, usando muestras principalmente nasofaringias o del tracto respiratorio superior, en pacientes hospitalizados usualmente, y encuentran que el valor CT efectivamente está asociado con la gravedad de la enfermedad. Y todos los estudios son estadísticamente significativos. Ahora, frente a esto, viendo la literatura, nosotros quisimos hacer un estudio para ver la realidad que sucedía con nuestros pacientes. Y pues un estudio realizado que aún está en prensa entre quienes habla, el profesor Chimoy, el doctor Joaquín Bertis y el biólogo Bazán. Analizamos 718 pacientes, pero no solamente nos enfocamos en los hospitalizados, sino en ambulatorios, hospitalizados y también en casos severos, ¿no? Y también encontramos una asociación y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bien, este es el paper que está aprobado para publicación, saldrá pronto. Y pues se titula Correlación entre el umbral de ciclo de la PCR en tiempo real y la clasificación clínica de la COVID-19, realizado por mi persona, el profesor Pedro Chimoy, el doctor Joaquín Bertis, el biólogo Jorge Bazán. Y pues el objetivo fue determinar la correlación entre el valor CT y la clasificación clínica de la COVID-19. La metodología que seguimos, pues, fue un estudio correlacional, transversal, y analizamos los casos que se presentaron desde septiembre de 2020 hasta enero del 2021. En total, 1.486 casos positivos que fueron detectados mediante la positividad al gen N o al gen ORF1AB, de los cuales pues se determinó la muestra usando la plataforma online Working in Epidemiology, que indica que deberíamos elegir 726 casos aleatoriamente. Entonces, eso hicimos y el estudio básicamente analizamos solamente el gen N. Entonces, de esos 726, se excluyeron 26 porque no amplificaron para el gen N y se volvieron a incluir 26 nuevos individuos para mantener la proporción de la muestra que se nos indicó. Ahora, de estos 726 casos, se excluyeron 8 debido a que tenían datos incompletos o datos ilegibles. Y finalmente, el estudio se desarrolló en base a 718 casos, ¿no? De los cuales pues se determinó al momento de la toma de muestra su clasificación, si es que fueron leves, moderados o graves, ¿no? Dentro de los leves se incluyó a los asintomáticos y dentro de los moderados aquellos que debieron requerir hospitalización, pero que ya quedó a criterio del médico si lo hospitalizó o no. En los casos severos sí pues son aquellos que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos y que requirieron ventilación mecánica. Bien, en la metodología fue la obtención de muestras, un hisopado nasofaringio y otro orofaringio en un mismo medio de transporte viral, que fue la muestra a analizar.
Luego, cadena de frío hasta el laboratorio donde se realizó la extracción viral con el kit de purificación de ARN viral, SVIDEX, que es un kit diseñado con perlas magnéticas validadas para este uso. En un equipo semiautomatizado que se denomina el OpenTrons. Y finalmente, para la detección, utilizamos una PCR con transcripción reversa usando el termociclador ARIA de la marca Agilent y el kit comercial, el SciBio, que tiene tres canales, ¿no? Para este kit. El canal FAN, que detecta el gen N, el ROX, que detecta el gen ORF1b, y el VIC, que es un control interno como tal. Y repito, para este estudio exclusivamente nos basamos en gen N. Bueno, en la imagen inferior se ve en la parte A, es la zona de alicotado, en la parte B, la zona de extracción, o el acondicionamiento de los reservorios para el uso del equipo OpenTrons. En la parte C seguimos en la zona de extracción, pero se muestra el equipo OpenTrons para la extracción como tal. Y en la D es la zona o área limpia donde se prepara el master mix con luz tenue por el tema de las ondas que son sensibles a la luz. Y luego en la parte, pues la zona de amplificación, se muestra el termociclador y finalmente la interpretación de resultados. Bien, como por las peculiaridades del estudio, el estudio tuvo que ser evaluado respecto a las consideraciones éticas. Tuvimos aprobación del área de investigación en salud de DIRESA Cajamarca y asimismo la aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación del Hospital Nacional Almanzora Aguinaga Asenjo. Y para la estadística se hizo en tres puntos o partes, si lo queremos llamar así. En primer lugar, mediante el estimador biponderado de Tukey, se encontró puntos de corte para los valores CT y así poder establecer cuándo corresponde a una carga viral alta, a una carga viral baja y a una carga viral media. Para establecer la correlación entre CT y clasificación clínica, se utilizó el RO de Spearman y se calcularon coeficientes de incertidumbre. Y para ver si es que algunas características clínicos epidemiológicas estaban asociadas al valor CT, se utilizó la prueba de chi cuadrado. Entonces, en cuanto a resultados, ya como tal, aquí se esquematiza las curvas de amplificación del gen N. En rojo tenemos al control positivo. El control positivo corresponde a un CT medio, que se esquematiza acá. Y luego tenemos los CT bajos y los CTs altos, ¿no? De curvas típicas positivas. Y asimismo, mediante el estimador biponderado de Tukey se establecieron estos puntos. Un CT menor de 18.83 corresponde a un CT bajo, un CT de 18.83 a 30.10 corresponde a un CT medio, y un CT mayor de 30.10 corresponde a un CT alto. Y como ya hemos hablado, el CT es un valor inverso, ¿no? Que se podría asociar con carga viral. Por lo tanto, un CT bajo correspondería a carga viral alta, un CT medio a carga viral medio y un CT alto a carga viral baja. Y pues se establece una correlación débil en realidad entre la clasificación clínica que va desde leve a grave que vamos a detallar en la tabla ya como tal. Bien, aquí en esta tabla se muestra pues la clasificación leve, moderado y grave. Ya hemos indicado que en los leves incluye asintomáticos, los moderados que requirieron hospitalización y los graves que estuvieron en cuidados intensivos. Y luego el valor CT del gen N. Entonces, en primer lugar, mediante una prueba de chi cuadrado encontramos pues significancia, es decir, que efectivamente la clasificación clínica está asociado al valor CT. Pero ya cuando hicimos el RO de Spearman, encontramos una asociación inversa, ¿no? Negativa, que pues te indica que mientras que una variable disminuye, la otra variable aumenta. Es decir,
A menor valor CT se espera una clasificación clínica de mayor gravedad. También analizamos algunas características acerca del valor CT y la clasificación clínica, pero acorde a la edad, el sexo y su condición como personal de salud. Respecto a la edad, encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, solamente había significancia en los que tenían menos de 65 años. En los mayores de 65 años no había esa significancia como tal, no hay significancia estadística, lo cual pues nos lleva a decir, y ya conocemos pues, ¿no? que en este grupo de edad hay otras condiciones que pueden llevar a que el adulto mayor se agrave con cargas virales bajas o medias. Respecto al sexo, en ambos casos hubo significancia, así que ahí no hay mayor inconveniente. Y en cuanto pues a trabajadores de salud, siempre se indicaba, ¿no? que el trabajador de salud, de COVID hablando, pues como está expuesto a pacientes con cargas virales elevadas, entonces ese trabajador de salud también al estar expuesto a cargas virales altas, podría desarrollar cuadros clínicos más graves o más severos, ¿no? Pero pues en nuestro análisis indicamos que sea trabajador de salud o no, existe significancia estadística, así que eso es independientemente de sea o no trabajador de salud. Que por una parte pues, es cierto, ¿no? Pero el trabajador de salud, al estar expuesto en estos casos especiales, cuenta con otras medidas de protección. Por ejemplo, equipos de protección personal que la población en general no dispone de eso, ¿no? En cuanto al contraste acerca del valor CT con síntomas y signos en los casos positivos, pues encontramos, porque se analizaron varios, ¿no? Solamente se está mostrando acá los que fueron significativos, encontramos que la mayoría no estaban asociados al valor CT. Y eso ya se ha reportado previamente en algunos estudios, también indican que la mayoría de síntomas no se asocia al valor CT. Nosotros solamente encontramos que fiebre, escalofrío estuvieron asociados, en el caso de diarrea también, y en el caso de la anosmia también estuvo asociado significativamente, ¿no? Acerca de las comorbilidades, también analizamos una serie de factores y comorbilidades, ¿no? Y pues, por ejemplo, nosotros analizamos algunos tipos de cáncer, el tema de factor de la gestación también, si estaba asociado o no, pero únicamente encontramos que el sobrepeso y la obesidad estuvo asociado al valor CT con una significancia de 0.011, ¿no? Lo cual, pues, nosotros ya conocemos que el sobrepeso, obesidad, pues es una disfunción metabólica que conlleva a respuestas inflamatorias que hacen que exista una disfunción de la respuesta inmunitaria frente a agentes infecciosos. Es importante indicar cuáles son las limitaciones, ¿no? de este estudio que hicimos en particular, fue el llenado de fichas epidemiológicas, porque fueron realizados por distintas personas y quizá en no consignar algunos datos puede llevar a que varíen algunos resultados. La toma de muestra, como ya hemos visto, es imprescindible una buena toma de muestra. No hacerlo puede interferir en los valores CT y de alguna manera interferir en los resultados también. Esa es una limitación del estudio que está relacionada directamente con la variación de CT que hemos hablado inicialmente. Y otra limitación del estudio es que la clasificación clínica se estableció al momento de la toma de muestra. En este caso no existió seguimiento de pacientes, por lo que pues la clasificación clínica también podría variar en el tiempo e influir en los resultados. Bien, entonces las conclusiones de nuestro estudio en específico
es que hay evidencia para indicar que a menor CT se espera una clasificación de mayor gravedad de la COVID-19. Pero hay que reconocer que la correlación que obtuvimos es débil y que el CT de una misma muestra puede presentar variaciones por los distintos factores que nosotros ya hemos que se ha indicado al inicio de la presentación, y pues que la utilidad como predictor de gravedad, pues si bien es cierto, es limitada, tiene limitaciones, en este caso debería ser un referente para futuros trabajos de investigación, debido a que abre una posibilidad como predictor de gravedad para la COVID-19. Bien, finalmente, para terminar ya, hay evidencia para indicar que, en primer lugar, el CT indica inversamente la concentración de una secuencia diana, pero esto no es igual a carga viral. O sea, el CT no es igual a carga viral, pero sí se correlaciona indirectamente con esta. Otro aspecto es que los valores CT tienen una fuerte asociación con múltiples biomarcadores, como ya hemos hablado, de, por ejemplo, lactato deshidrogenasa, creatinquinasa, entre otros, ¿no? Asimismo, que se ha establecido asociación del CT con gravedad de la COVID-19, pero es necesario más estudios para justificar el valor clínico. Y allí, por ejemplo, para indicar un dato que quizá no lo dije anteriormente, por ejemplo, en nuestro estudio obtuvimos un RO de Spearman que indicaba correlación débil, y ya hay estudios, ¿no?, que indican previamente, antes de la COVID-19, un estudio que analizó el valor CT con virus respiratorios, por ejemplo, influenza, sincitial respiratorio, que ellos indican, ¿no?, que si una correlación CT con gravedad tuviera un error de Spearman mayor de 0.6, por ejemplo, ese valor es suficiente para ser determinante de que hay una implicación de ST en la parte clínica. Pero que, por ejemplo, los otros valores inferiores, sí se debería indicar que pueden ser útiles, pero que hay que tener ciertas consideraciones, ¿no?, respecto a eso. Bien, entonces es necesario más estudios para justificar el valor clínico, para entender sobre todo este valor. Y importante, que el CT también se ve afectado por distintos factores que le hemos hablado: el laboratorio, el virus como tal, la cinética viral, el hospedero también, no todos reaccionan de la misma manera frente a este virus. Y todo esto, laboratorio, virus, hospedero, es lo que hace que se dificulte la interpretación de los hallazgos que sean estadísticamente significativos. Entonces, yo creo que cómo se evitaría todas estas limitaciones, o que sería un paso trascendental para entender, es básicamente contar con material de referencia estandarizado, conmutable e internacional. Si contamos con este material, pues nos permitiría dilucidar la real importancia que tiene el CT, y creo que ese es uno de los aspectos principales. Y bien, finalmente, pese a todas las limitaciones que hemos visto que tiene el CT, puede ser útil, y quizá no informar este valor al inicio de la pandemia fue una oportunidad perdida. Esto lo digo por lo que algunos laboratorios eran reacios a informar, el mismo Instituto Nacional de Salud, pero que actualmente, si tú te haces una PCR en tiempo real, en tu resultado pues sale el valor CT, que eso no sucedía anteriormente, ¿no? Entonces, yo me quedo con esta frase, que el no haber informado al médico el valor CT al inicio de la pandemia quizá fue una oportunidad perdida. Bueno, algunas de las referencias. Hemos utilizado acá Raban, que hace una revisión sistemática de el valor CT, un estudio también
publicado por el Colegio de Patólogos de América, que fue una respuesta al estudio de Maglevy, que asociaba fuertemente CT con mortalidad. Luego, recomendaciones de la Asociación Americana de Química Clínica. Luego, el estudio de Rao, que también es una revisión sistemática. Y finalmente, lo que hemos hablado, nuestro trabajo, que esperemos salga publicado pronto. Y pues eso sería todo por mi parte y estoy atento a responder alguna interrogante que haya. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Hans Ramón su brillante disertación y invitamos a los asistentes, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo directamente usando su micrófono o pueden hacerlo a través del chat. Héctor Fabricio Vilcabana ha levantado la mano. Hans. Sí, ante todo, Sí, buenas tardes, doctor Pedro Chimoy, doctor Jorge, expositor Hans Ramón, muy buena exposición, muy interesante, ¿no? Lo que ha sustentado en esta oportunidad. Bueno, mi pregunta era, en el caso que un kit utilice distintos targets, ¿no? Diagnóstico, por ejemplo, actualmente los kits vienen con targets como, por ejemplo, como para detectar el gen N, el gen E y el gen RDRP. Se ha hablado mucho de genes que son específicos para el SARS-CoV-2, como es el gen RDRP y el gen N. Mi pregunta sería, la amplificación del gen E, bueno, que ha sido considerado inicialmente como screening, ¿no? Para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Exacto. Por ser específico, dígame. ¿Bastaría para indicar una infección por SARS-CoV-2 o no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Ok. A ver si le entendí. La pregunta que usted hace es que un gen de screening, un gen no confirmatorio, es suficiente para decir si es que es SARS-CoV-2. ¿Esa es su pregunta? Así es. Ok. Bien, en realidad la pregunta es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estuviéramos en Europa o en un país donde circulan otro tipo de coronavirus, no sería suficiente, ¿no? Entonces deberíamos hacer el screening, que como usted bien lo dice, es el gen E, que es para los beta coronavirus, y luego confirmar. Entonces, para nuestra realidad, en el caso de Perú, desconozco actualmente si es que hay otros tipos de coronavirus que circulan, aparte del SARS-CoV-2. A lo que voy es que si en una región solamente se ha detectado SARS-CoV-2 y no se ha descrito presencia de otros tipos de coronavirus, en teoría sería suficiente, porque el E es un screening para coronavirus, pero si no se ha descrito ningún otro tipo que circula en una región, bastaría. Pero si estuviéramos en otras realidades donde hay otro tipo de coronavirus, por ejemplo el MERS-CoV, otro tipo de H-CoV, no sería suficiente. Deberían hacerse las confirmatorias, que es lo ideal. Muy bien, gracias. Gracias, Magíster Hans. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? José Carlos ha levantado la mano. Adelante, José Carlos. Bueno, ante todo, muy buenas noches. No sé si me llegan a escuchar. Sí, se escucha. Muy buenas noches, Magíster Hans, doctor Pedro. Gracias por la invitación de esta noche poder escuchar. Y bueno, pues ha sido una explicación muy clara, precisa y me ha quedado muchas dudas aclaradas, ¿no? Porque justamente he tenido la oportunidad de poder trabajar en un laboratorio de diagnóstico de SARS. Pero mi pregunta aquí va un poco en base a la interpretación de los resultados, ¿no? Porque a veces los médicos también al inicio de la pandemia
necesitaban el valor del CT para su diagnóstico, porque estos se ayudaban de los análisis complementarios, como los biomarcadores, ¿no? Bioquímicos o hematológicos. Mi pregunta es, ¿por qué no los consideró dentro de su investigación o no tuvo la oportunidad de obtener esos valores? ¿Hablas al trabajo que ya hicimos propiamente nosotros? Sí, claro. Ok. Sí se consideraron. En realidad nosotros analizamos, te repito eso, fueron 718 muestras y únicamente analizamos los CTs del gen N. Entonces lo que hicimos, con ayuda del profesor Pedro y del profesor Joaquín, era que generalmente en los papers lo que hacían era, tomaban el valor más bajo del CT, el valor más alto, y hacían, digamos, intervalos. Y de acuerdo a eso, relacionaban con clasificación, pero nosotros fuimos un poco más allá y se utilizó un estimador M, el cual es útil para ver el comportamiento de los CT como predictores de severidad. Entonces allí obtuvimos unos puntos de corte, pero que finalmente se establecieron para CTs bajos, medios y altos. Pero sí se obtuvieron, ¿no? Claro, en base a eso, por ejemplo, luego durante la pandemia los médicos comenzaron a tener la terminología de a los pacientes, ¿no? Tienes un COVID leve, un COVID severo o un COVID moderado, entonces eh, que generaba al público bastantes interrogantes, ¿no? ¿Cómo es eso de un COVID leve? Entonces, creo que era por el grado del CT que se le daba, o el médico no estaba muy claro ok. en base a eso, porque Sí, generaba entiendo. bastante confusión. Ya, para el caso de la clasificación en leve, en moderado y severo, nosotros nos basamos en una normativa vigente del Ministerio de Salud. Por ejemplo, entre ellas te indica, ¿no? Si un paciente requiere ventilación mecánica, es un caso severo. Si hay otros cuadros, por ejemplo, dificultad respiratoria, entre otros, ese es un cuadro moderado. Pero si solamente hay fiebre con otros síntomas y signos, se clasifica como leve. Entonces, sí hay un documento técnico oficial del MINSA que te indica qué parámetros son para que tú clasifiques un caso como severo, moderado y leve. Sí existe eso. Muchas gracias, Magister. Me queda muy claro esa interrogante. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, aquí también hago siempre ha levantado la mano Héctor Fabricio. Adelante, Héctor. Sí, muchas gracias, doctor. Mi pregunta era que si en el estudio realizado han logrado establecer, digamos, una correlación de los días de sintomatología con los genes detectados por el diagnóstico molecular. ¿Ha habido cierta correlación en base al CT? Ya, esa es una pregunta también muy interesante porque eso fue una de las ideas que se planteó al inicio, que queríamos hacer, si es que determinarlo, lo que usted dice, ¿no? Si los días transcurridos desde el inicio de los síntomas hasta la toma de muestras se asocia con los CTs. Pero cuando nosotros ya analizamos los datos, netamente en este caso la ficha epidemiológica, que fue nuestra fuente, no se consignaba esa información. Entonces, en algunas sí, en algunas no, y de las 718, pues había más de la mitad, mucho más de la mitad que no tenían esa información. Entonces, o de repente decía toma de muestra tal día, pero no decía día de inicio de síntomas. Entonces,
a querer hacer un análisis donde hay un montón de sesgo de información, en realidad no sería muy útil porque no estaríamos reflejando lo real. Es por eso que desistimos de esa opción, pero que sin duda es muy interesante y ojalá que alguien pueda hacerlo, pero para nuestra realidad, ¿no? Muy bien, Magíster, gracias. Una Okay. última pregunta. En el proceso de extracción del ARN viral se ha realizado de manera semiautomatizada, ¿no? Así es. ¿Esto garantizaría una menor contaminación en comparación con una extracción manual? Uh-huh. Bueno, eso va a depender mucho de los laboratorios, pero en realidad contaminación donde hemos estado realizando, no se produce mucho, porque como yo indiqué, en cada placa donde se realizan los diagnósticos se incluyen 5 controles, de los cuales netamente controles que indican contaminación es el control de extracción, el control de alicotado y el NTC. Y en todos los casos no hubo señal detectada para ninguno de los controles de contaminación, así que tenemos la certeza de que no existió esa contaminación. La última consulta, el NTC, el control que está mencionando, Uh-huh. ¿se sirvió en el área de preparación del mix o en el área de siembra se agregó ese control, el NTC? No, en el área de preparación de mix. ¿Habría algún fundamento para colocarlo en el área de preparación del mix y no en el área de siembra? Ok, mira, lo que tú dices es cierto. Algunos laboratorios aplican el NTC en el área de siembra, pero justamente, volviendo un poquito a lo que ya expliqué, el control de extracción es para ver si es que hay contaminación en alguna de las etapas de extracción, ¿cierto? El control de alicotado es para ver si es que hay contaminación en el alicotado netamente. Y el NTC vendría a ser para ver si es que hay contaminación probable en nuestra preparación de master mix como tal. Entonces, por eso es que en el laboratorio donde nosotros laboramos se aplica en esa zona. Muy bien, Magíster, muchas gracias. Muy buena ponencia, felicidades. Ok, gracias. Gracias, Héctor. José Carlos está también levantando la mano. Bueno, también creo que un poco para informar sería que los kits que se trabajan también tienen sus propios controles internos, tanto endógenos como exógenos, ¿no? Donde Exacto. ayudan bastante a la calidad de resultado. Pero bueno, es como, depende de la preparación, como hay kits que vienen todo el master mix ya preparados, como que otros que tienes que prepararlos, depende a la cantidad de muestras que tengas. Exacto. O otra pregunta más, doctor. La ficha epidemiológica en la cual se trabajó, ¿ya estaba actualizada? Porque ya ahorita piden raza, peso, talla, y Uh-huh. esos datos no veo que se ha incluido. Claro. Sí, hubo una ficha epidemiológica, luego hubo una actualización de la misma, pero en el tema de las variables de interés que nosotros hemos tomado, no se consignó lo que tú mencionas, el tipo de raza, talla, porque no era el fin de la investigación desde el inicio. Entonces, esas actualizaciones no afectaron, digamos, para el objetivo de la investigación. Es más, en la última actualización se incluyó el tema de las vacunas, ¿no? Que no estaba en la primera ficha epidemiológica, pero te repito, no fue el objeto de la investigación más que dirigirnos al tema de comorbilidades y algunas características clínico-epidemiológicas. Muy bien. No habiendo más preguntas, agradecemos al colega, magíster Hans Ramón Quiroz Ruiz, en nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas y en particular del señor decano de la facultad, magíster
Jorge Chanales Céspedes, nuestro agradecimiento y reconocimiento a su alto nivel como profesional de la salud. Nuestro agradecimiento y a todo el público asistente, muy buenas noches. Los esperamos la próxima semana en una edición más de Biología sin Fronteras al servicio de la comunidad. Buenas noches. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias.